Un centro penitenciario sin rejas, así eran catalogadas las Islas Marías. Ahí se encontraban recluidos los delincuentes catalogados de alta peligrosidad, y quienes laboraban en el sitio eran enviados como una especie de castigo por un mal comportamiento. Marina Ortiz, ex coordinadora de trabajo social de esta cárcel sin rejas, señaló que uno de los factores que no permitía que un interno llegara a la comunidad era estar involucrado en delitos sexuales. Cuando yo entro en el año de 79 a hacer mi servicio social a las Islas Marías, pues tengo la fortuna de tener un excelente director, y ese mismo director fue el que me invita a trabajar y quedarme allá con una plaza, porque no existían las plazas. Resulta que todas dependían de Gobernación de México, pero con el inicio de la reforma ya se están dando plazas allá. ¿Por qué no existían? Porque eran como plazas de castigo que mandaban a los empleados para poder cumplir cuando había un mal comportamiento. También los mandaban para allá. Entonces, en mi caso fue una situación ya de trabajo concreto del Consejo Técnico Interdisciplinario. En el periodo en que a mí me tocó, realmente te puedo decir que no hubo esa situación. Sí había una clasificación previa antes de que las cuerdas llegaran a las Islas Marías, un estudio donde había 3 factores más importantes para que a un interno no llegara, un interno de otro centro penitenciario no llegara a la colonia. El primero, que no fuera acusado de violación o de estupro. Era la primer delito que no estaba considerado, porque las Islas Marías se convirtió en ese momento en el modelo penitenciario, o en el modelo de centro de readaptación social, mejor dicho. ¿Por qué? Por la productividad que tenían, porque vivían en libertad, porque se tenía un esquema de justicia social. Es decir, no había posibilidad de que hubiera mal comportamiento. Durante los 4 años en los que yo vivía allá, no hubo un solo homicidio entre internos. Y eso habla muchísimo, muchísimo de la seguridad y de la paz social en que se vivía. La convivencia que se tenía dentro de la isla, pues era como cualquier población rural o cualquier población pequeña. ¿Cuál era la característica? La organización social. Todos producían. Cada uno de los internos de este centro penitenciario tenía que cumplir una función, y estas dependían de su preparación, y los beneficios para ellos y sus familias dependían de su buen comportamiento. Entonces tenían sus tiempos de trabajo, desde la especialización, que los que eran ingenieros, los que eran abogados, los que eran médicos, cada uno se iba ubicando en el área que le correspondía. Y los que no tenían ese tipo de preparación, por ejemplo, la gente de Michoacán, la mayoría se iba al Centro de Investigación y Capacitación Agropecuaria, que era el Campamento Bugambilias. ¿Cuál era la principal situación? Pues sí había una situación muy estricta de parte del director con los que cometían alguna falta, pero también había muchas recompensas. Todos podían tener lo que quisieran. Había casas donde sus cocinas, como había mucha caoba y cedro en la isla, porque había esa reforestación y esa forestación de ese tipo de maderas exóticas y maderas finas. Entonces podían tener todos una cocina de cedro, una cocina de caoba, pisos de cedro si querían, o paredes de cedro, colchones de agua. Podían tener lo que ellos quisieran tener, tenían sus autos o tenían sus motocicletas, pero era condicionado a su excelente conducta, no al nivel económico. No se pagaba por eso, sino era porque tú te lo ibas ganando como ser humano, como persona, por tener una verdadera buena disposición a una integración social. A pesar de ser catalogado como un centro penitenciario de alta peligrosidad, en las Islas Marías los delincuentes acusados de estupro o abuso sexual no eran recibidos, ya que en este se tenía la presencia de familias completas, es decir, los reos podían estar acompañados de sus esposas e hijos siempre y cuando se cumplieran las condiciones. Los colonos o los internos que tenían problemas de violación
no eran atendidos ahí porque había familias completas con hijos, esposa, entonces tenía que cuidarse mucho ese aspecto. Se iba a hacer la selección de lo que llamábamos cuerdas, las cuerdas que eran el número de personas que eran trasladadas a las Islas Marías. Las cuerdas generalmente eran de cada estado, cuál era la condición para poder llegar a la isla, que el estado del que pertenecían lo solicitara. Principalmente eran internos del delito del fuero común, perdón, del fuero federal. Entonces, porque la colonia era penal federal. Pero si por alguna razón había una saturación de internos en un centro penitenciario o en un centro de readaptación social, mejor dicho, el Estado solicitaba a la Federación le permitiera mandar a sus internos y entonces le pagaban a la Federación, vamos a llamar la provisión o lo que correspondía por cada interno. Ya. Cuando llegaban a la isla, ninguno llegaba con familia, ninguno. De hecho, todos llegaban solos. Y empezaban a hacerse la parte de la clasificación en base a su perfil psicométrico, que ese era mi trabajo precisamente. El hacer el estudio psicométrico para ver a dónde le correspondía estar a esa persona. Si era, por ejemplo, agricultor, no íbamos a mandarlo a la pesca, lo teníamos que clasificar y mandar a un centro de investigación agropecuaria. Si cuando ellos llegaban al campamento de solteros, donde todos vivían por habitaciones de 3 en 3. Entonces, ya que empezaban ellos a convivir en la isla, pues más o menos esperaban un mes, depende del estudio que se iba haciendo, que ellos solicitaban la presencia de su familia. Y se hacía todo precisamente, la investigación a trabajo social de la penitenciaría o del cerezo que llegaran, para saber si la familia los visitaba, si había una buena relación, porque a veces era mucho más perjudicial que llegara la familia que él viviera solo. La ex coordinadora de trabajo social señaló que con excepciones, en la mayoría de los casos era saludable que los internos tuvieran a sus familias cerca, además de que se les brindaba la comodidad de una casa. Pero vamos a llamar que en un 90% era muy saludable tener a la familia ahí. Cuando ya solicitaban, la familia llegaba y se les daba una casa con 3 habitaciones, sala, comedor, cocina y baño, y un espacio por si querían hacer un huerto. Entonces, te puedo decir que la calidad de vida que se vivía en la isla comparativamente me tocó estar trabajando aquí en la penitenciaría de San Javier, pues era muy, muy diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque había libertad, y la libertad tiene mucho, mucho que ver en cuanto al desarrollo de cada persona. El perfil de los reos se calificaba tomando en cuenta el tipo de delito y la edad. No, el perfil que se tenía era la edad, el delito, el perfil era la edad, el delito y el estado solicitante. Eran los 3 elementos. El perfil que fueran, mayores de 18 años, porque no había no podían ser menores, hasta 40 años, porque se hablaba de una isla productiva, ¿sí? Sí llegaban personas más grandes por delitos del fuero común, pero no era el perfil que se buscaba. Otro perfil que se buscaba es que fueran personas que llevaban un desarrollo de integración social positivo dentro de su propio centro penitenciario, que no causaran tantos problemas. Sí había personas muy conflictivas, sobre todo de las penitenciarías o de los centros de readaptación del norte, de las fronteras, Mexicali, Tijuana, Juárez. Siempre llegaron personas muy complicadas, pero al llegar a la isla y a ver precisamente esa armonía social, hasta ellos mismos se calmaban. Solamente se puede vivir bien cuando hay organización social, y una organización social con justicia. Creo que no habría otra manera. Yo tuve mucha relación con los internos posteriormente a su salida, y me decían, si el juez me viera en este momento, yo le diría, mándeme otras sentencias. Y mucha gente de las que ahí recibían su libertad no se querían ir,
porque se vivía muy feliz, vivía uno porque las autoridades en ese momento eran muy estrictas. Y tener 4 años viviendo en una población donde no haya un solo homicidio, habla de mucho. Habla de mucha calidad de vida. Cabe mencionar que fue pasado 18 de octubre que el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto para que las Islas Marías dejaran de ser prisión para convertirse en el Centro Cultural Muros de Agua José Revueltas, en honor al escritor, activista y político mexicano que estuvo preso 2 veces en las Islas Marías, donde escribió Los Muros del Agua, que relata la experiencia como preso político.